Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Bien, dicho esto, volvamos a nuestra historia de la energía en Venezuela. En el programa anterior estuvimos viendo cómo Ricardo Zuluaga, el fundador de la electricidad de Caracas, logra aprovechar la energía eléctrica mediante el agua en Venezuela. Primero aprovecha las aguas del río Guaire en el sitio del Encantado. Es un sitio un poco más allá de Petare, cuando el río va bajando hacia los valles del río Tuy y el cauce se estrecha mucho, hay una buena potencia del agua y allí instaló Zuluaga las primeras turbinas hidroeléctricas que hubo en Venezuela. Tiempo después aprovechó en el sitio de Lira otro momento del río y allí también aprovechó el río Guaire. Lo mismo, me estoy refiriendo a la central de Los Naranjos, que la complementa la central de Lira, de modo que son 3 centrales hidroeléctricas las que Zuluaga instala aprovechando el curso del río Guaire. A esa central hidroeléctrica del Encantado le siguió otra de mayor envergadura, fruto del empeño de Zuluaga y su equipo. Nos vamos a referir a la central de Los Naranjos, cuya caída de agua era sustancialmente mayor que la del Encantado. La central de Los Naranjos tenía una caída de agua, o aprovechaba una caída de agua de 180 metros de caída libre. Y allí se van a instalar 3 turbinas, 2 de 375 kilovatios y una de 350. Les recuerdo que las 2 primeras fueron puestas en servicio en 1902 y 1903 respectivamente, y la tercera en 1908. Esas 3 turbinas funcionaron hasta 1911, cuando van a ser sustituidas por una turbina de 2000 kilovatios. Que trabajó, por cierto, esa turbina trabajó hasta el año de 1957, durante varias décadas. Y bueno, a esa central de Los Naranjos, decíamos que la complementa la central de Lira, siempre aprovechando las aguas del río Guaire. La turbina generadora que tenía Lira era de una capacidad de 350 kilovatios. Fue puesta en servicio en 1911. Y estuvo trabajando durante 44 años, hasta 1955, cuando cierra sus puertas. De modo que, bueno, un buen tiempo estuvieron las turbinas tanto de Los Naranjos como de Lira. Y cuando Zuluaga culmina la instalación de la central de Lira, ya las posibilidades de aprovechamiento del curso del río pues habían llegado a su fin. No había manera de aprovechar más el agua del río Guaire en su sentido hidroeléctrico, por supuesto. Entonces Zuluaga comienza a buscar otros horizontes y da con el río Mamo, que es el río del litoral central, aledaño a Caracas. Y en 1917 a la empresa Electricidad de Caracas se le presenta una oportunidad, y es que la compañía generadora de fuerza y luz eléctrica era propiedad de la empresa norteamericana J.C. White & Company. Estaba dispuesta a vender. Esa compañía se había fundado en 1908, cuando ya estaba gobernando el general Gómez en Venezuela.
Y los dueños de esa empresa no quisieron seguir invirtiendo capital y es por ello que se la venden a la Electricidad de Caracas. ¿Qué estaba comprando Zuluaga y la Electricidad de Caracas? Una planta hidroeléctrica que se llamaba Mamo, que tenía 4 turbinas de 700 kilovatios cada una, era algo significativo, y alimentaba a algunas zonas de Caracas y a algunas zonas del litoral central. Además, con la compra se adquirían 2 haciendas, la hacienda Farfán y la hacienda Santa Cruz. Y esas haciendas garantizaban los derechos sobre el río Mamo. Y esto fue importante para la mente futurista, siempre previsiva de Zuluaga, porque eso significaba que podía continuar aprovechando el curso del río Mamo con la fabricación de diques y algunas otras centrales hidroeléctricas. Y eso fue lo que hizo. Entre 1918 y 1920 se construye el dique El Peñón y allí se podían represar las aguas antes de la central ya existente de Mamo. Y en 1919 comienza una de las grandes obras de la ingeniería venezolana y seguramente la más grande de las que Zuluaga y su equipo de ingenieros emprendieron. Nos estamos refiriendo al dique de Petaquire. Porque ellos tenían un problema y es que en invierno corría mucha agua y en sequía casi ninguna. Y la clave de las turbinas es que haya un flujo de agua regular. Eso se podía alcanzar con la construcción de los diques. Porque en invierno sobraba el agua y en verano faltaba. De modo que la única solución era construir un dique aguas arriba que permitiera almacenar el agua y administrarla sin ningún inconveniente, tanto en el invierno como en el verano. Y Zuluaga escoge un sitio cercano al camino que conduce desde el Junquito hasta la colonia Tovar, el valle de Petaquire. Ese valle está a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Y lo primero que hace es comprar los terrenos que van a ser inundados por las aguas una vez que construyan el dique. Pero no fue soplar y hacer botellas, fue un proceso de muchas complicaciones. Y son tantas las complicaciones que no podemos relatárselas en este programa, pero fueron muchas. La obra desde la base hasta el tope son 50 metros. Y tiene de largo 300 metros. Y ese dique alberga cerca de 2 millones de metros cúbicos de agua. Y tiene 1,5 kilómetros de longitud. Y el costo final fue de 2 millones de bolívares, que era una cifra para la época muy grande. Muy grande en comparación con el capital que tenía la empresa, la Electricidad de Caracas de entonces. Pues bien, vamos entonces a tener a Ricardo Zuluaga durante 10 años desarrollando el sistema de aprovechamiento de las aguas del río Mamo. En 1924 inaugura la central Caoma, que tiene 2 turbinas de 600 kilovatios y una de 1.000. Al año siguiente concluyó el dique El Molino, mucho más pequeño que el de Petaquire, por supuesto. Eso va a lograrse en 1925. Y al año siguiente el dique de Marapa, en 1926. Y el dique de Petaquire se inaugura en 1929. Y para ese momento era una de las obras de ingeniería más complejas y grandes que se habían construido en Venezuela. Ahora faltaba una central para el aprovechamiento de las aguas del río Mamo, para que este trabajo fuese total. Y eso se construye
y se inaugura en 1931 la central Marapa, que tenía ya una capacidad mayor de 2.600 kilovatios. Y en ese momento, en 1931, las aguas de circundantes a Caracas, tanto las del río Guaire como las del río Mamo, ya no podían aprovecharse más de lo que se estaban aprovechando. Estaban agotadas estas fuentes hídricas y estaba por iniciarse entonces la era de las centrales termoeléctricas en Venezuela. Y esto lo veremos en la próxima parte del programa. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. En la parte anterior del programa veníamos hablando del aprovechamiento de las aguas del río Guaire y del río Mamo. Pero no fueron estas las únicas aguas que se aprovecharon en esos tiempos. También se construyó una pequeña central hidroeléctrica en el río Choroní, otra en Ocumare de la Costa, otra en Mucujún, en los Andes. Son pequeñas centrales hidroeléctricas construidas entre 1920 y 1930. Eran iniciativas de la empresa privada, que contaban con el visto bueno del general Gómez, por supuesto. Bueno, ahora entramos en la era de las plantas termoeléctricas. Y esto tiene una vinculación muy estrecha, por supuesto, con la explotación petrolera. Venezuela se convierte en un país petrolero a partir de 1914, con el hallazgo de Sumaque 1, y ratifica su condición petrolera en 1922, con el hallazgo de los Barrosos 2. De modo que entre esos 2 años, entre el 14 y el 22, queda claro que Venezuela va a contar con recursos energéticos para alimentar plantas termoeléctricas. De modo que eso quedó claro, y a esto se sumaba un hecho nada despreciable, y era la variabilidad de las centrales hidroeléctricas, que, como sabemos, dependen del fluido regular de las aguas que mueven las turbinas. Ya explicábamos antes por qué Zuluaga se decide a construir el dique, para su época el gran dique de Petaquire, y el motivo es que el dique le permitía salvar la dificultad que se presentaba tanto en invierno como en verano, y es que el fluido del agua era mucho en invierno o era insuficiente en verano. Al tener el dique podías controlar el fluido del agua y las turbinas funcionar de manera permanente. Bueno, pero esto se señaló en aquella época como una debilidad de las centrales hidroeléctricas, y claro, es una debilidad, pero por otra parte la gran ventaja es que las turbinas se mueven por el efecto del agua y no por algún derivado del petróleo, porque los derivados del petróleo tienen un costo importante. Bueno, entonces esto está muy claro. La central hidroeléctrica de Guri, hoy en día denominada Simón Bolívar, se estima que representa un ahorro de cerca de 300.000 barriles de petróleo diarios.
Si no se hubiese construido esa central hidroeléctrica, habría que consumir alrededor de 300.000 barriles diarios para producir la electricidad que produce el agua. De modo que las hidroeléctricas tienen mucho sentido. Bueno, y también el proyecto del Caroní, desde que lo diseñó el general Rafael Alfonso Rabar en 1953, se concentra en el aprovechamiento de las aguas del Caroní. Eso no se agota en Guri. También se construyó Tocoma, que hoy en día se llama Manuel Piar, Caruachi, Macagua, que hoy en día se llaman Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre. Y aprovechan las aguas del río Caroní. Hay algunas que están todavía en construcción. Sin embargo, esas centrales no son suficientes para cubrir la demanda eléctrica nacional. Hoy en día se estima que las centrales hidroeléctricas del Caroní, las que administra Edelca, o administraba Edelca, creo que hoy en día eso se llama Corpoelec, suministran alrededor del 60, 65, 70% de la energía que requiere Venezuela. Como les venía diciendo, las turbinas son movidas por la energía del agua o por la energía que produce un derivado del petróleo o el gas o el carbón también. Este movimiento de la turbina se transmite a un generador en cuyo interior se produce el fenómeno conocido como inducción magnética, es decir, electricidad, en otras palabras. Y este generador es el que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Y una vez producida la electricidad en la central hidroeléctrica o termoeléctrica, como quieran, esta se distribuye por medio de cables de alta tensión. En 1946, es el año en que se funda la Corporación Venezolana de Fomento, en el primer gobierno de Rómulo Betancourt. Ese gobierno decide centralizar en esta institución el desafío del desarrollo eléctrico nacional, que para entonces era muy grave, muy acucioso, muy interpelante. Hasta esa época, hasta que se funda la Corporación Venezolana de Fomento, el tema de la generación y distribución de electricidad se trabajaba a través de una sección de energía eléctrica dependiente de la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Fomento. Y esa sección finalmente va a ser adscrita a la Corporación Venezolana de Fomento. Esta institución, la CBF, contrata los servicios de una firma consultora norteamericana de Nueva York para que esta firma ayude a diseñar un sistema eléctrico integrado. Esa firma se llamaba Burns & Rowe Incorporated, que dio pie al desarrollo planificado posterior. A partir de las pautas fijadas por ese documento escrito por la firma asesora, se da inicio a un proceso de centralización e integración, produciéndose el financiamiento por parte de la CBF de un conjunto de pequeñas plantas generadoras de electricidad en distintos sitios del país. Esas plantas van a estar en manos de empresarios privados. ¿De cuáles plantas estamos hablando y de cuáles empresas? Se llamaban Compañía Anónima de Electricidad de Maracay, Compañía Anónima de Electricidad de Cabimas, Compañía Anónima Servicio Público Luz y Fuerza Eléctrica del Tuy, Compañía Anónima Luz y Fuerza Eléctrica del Tuy, Compañía Anónima Luz y Fuerza Eléctrica de Puerto Cabello, Electricidad de Por la Mar, Electricidad de Perijá, entre otras empresas. Bueno, muy pronto las insuficiencias del mercado van a producir la insolvencia de estas empresas para honrar sus créditos y en consecuencia muchas de ellas pasaron a manos del Estado en un porcentaje muy alto.
y paulatinamente todas van a pasar a manos del Estado. Es lamentable que el mercado no haya sido suficiente para que estas empresas en aquel entonces hubiesen sido rentables para capitales privados. De modo que para 1949, cuando ya gobernaba Carlos Delgado Chalbaud, el Estado poseía o tenía intereses en la Compañía Anónima Electricidad de Maracay, la Compañía Anónima La Electricidad de Maturín, la Compañía Anónima La Electricidad de Cumaná, la Compañía Anónima La Electricidad de Valle de la Pascua, la del Tuy y la de Cabimas. De modo que el Estado había iniciado con determinación su papel deductor del desarrollo eléctrico nacional, no solo diseñando sus líneas prospectivas, sino como empresario también. Es importante señalar que en el momento de la creación de la CBF, el 29 de mayo de 1946, la vocación por la hidroelectricidad también se hace manifiesta. Entonces se dice en ese momento de creación de la CBF, les voy a leer textualmente: respecto a la electricidad cuya producción en el país resulta deficiente, anticuada y antieconómica, la corporación llevará a cabo en 1947 estudios extensos acerca del potencial del país en materia hidráulica y su posible aplicación, de modo de determinar hasta qué punto las necesidades del país pueden ser cubiertas a base de instalaciones hidroeléctricas o mediante plantas térmicas. Bueno, a esto contribuyó mucho esa firma asesora, consultora norteamericana, Burns & Rowe. Y bueno, como vemos, se trazó un norte para el desarrollo eléctrico del país. Y ese norte que se fija la Corporación Venezolana de Fomento en 1947, pues se cumplió durante varias décadas. Una planificación acertada, minuciosa por parte del Estado, con la asesoría de empresas altamente calificadas para esto. En la próxima parte del programa seguiremos viendo cómo va desarrollándose el sistema eléctrico nacional con la Corporación Venezolana de Fomento, que lejos de desaparecer en los gobiernos de Delgado Chalbaud y de Germán Suárez Flamerich y de Marcos Pérez Jiménez, va a continuar su trabajo. Y en materia eléctrica veremos todos los pasos que se dan en ese entonces. Ya regresamos. Les decía en la parte anterior del programa que vamos a ver cómo se desarrolla la electricidad en Venezuela con la Corporación Venezolana de Fomento como epicentro. Y es así como vemos que en 1951, y como consecuencia de los estudios adelantados por la CBF a partir de 1947, se construyó e inauguró la planta termoeléctrica de La Cabrera, en Carabobo, y la de La Mariposa, a orillas del embalse cercano a Caracas, que fue repotenciada en 1957 y además interconectada con la de La Cabrera. En paralelo, porque el tema era nacional, no era solo caraqueño, por supuesto, los estudios de Burns & Rowe determinaron que las aguas del río Caroní eran aprovechables. Y entonces se crea en 1953, ya gobernaba Marcos Pérez Jiménez, la Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní, SEC. Estaba adscrita al Ministerio de Fomento y Pérez Jiménez insiste en que la presida
un personaje que va a ser central en la historia del desarrollo eléctrico venezolano. Me refiero al ingeniero y entonces teniente coronel o coronel Rafael Alfonso Ravar. Alfonso Ravar es un integrante de un grupo selecto de grandes servidores públicos de Venezuela desde la fundación de la República. Nos referimos a grandes servidores públicos venezolanos. ¿Quiénes? Juan Germán Rocio, José Luis Ramos, José Rafael Revenga, Fermín Toro, Pedro Gual, Guillermo Tell Villegas, Diego Bautista Urbaneja, Jesús Muñoz Tebar, Laureano Villanueva, Humercindo Torres, José Gil Fortul, Pedro Manuel Arcaya, Manuel R. Egaña, Ramón J. Velázquez, Manuel Pérez Guerrero, Leopoldo Sucre Figarela, José Antonio Mayobre, Alirio Parra, Efraín Carrera, Argenis Gamboa y José González Lander, entre otros muchos. Yo estoy haciendo una lista muy breve de grandes servidores públicos venezolanos con una obra dilatada y hecha, entre quienes destaca muy particularmente el general Rafael Alfonso Ravar. Y bueno, 3 años después de creada la SEC, Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní, en 1956 comienza a construirse la central hidroeléctrica de Macagua. Esta fue la primera de las centrales previstas para aprovechar el caudal del río Caroní. Y la primera máquina de Macagua comenzó a funcionar en 1959. Gobernaba de nuevo Rómulo Betancourt. Y en 1961 todas sus turbinas estaban en operación y generaban 370 megavatios. Entonces ya estamos hablando, es distinto a kilovatios, estamos hablando de algo muchísimo más grande. En el camino, el 27 de octubre de 1958, el Estado va a crear una empresa para la coordinación y fomento del desarrollo eléctrico nacional. Me refiero a CADAFE, que significaba Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico. Allí en CADAFE se van a fusionar en una sola empresa las 15 empresas que pasaron a manos de la CBF. ¿Recuerdan ustedes que la CBF le dio crédito a un grupo de empresarios venezolanos para crear empresas eléctricas locales y el mercado no fue suficiente y esas empresas pasaron de nuevo, bueno, no pasaron a manos del Estado por primera vez? Estamos hablando de las compañías eléctricas de Apure, Bolívar, Miranda, Carabobo, Lara, Yaracuy, Guárico, Falcón, Mérida, Zulia, Trujillo, Táchira y Monagas. Todas esas empresas se funden en CADAFE y esa fusión va a tener lugar en 1959, porque CADAFE se crea el 27 de octubre del 58. Y en el 59 todas estas empresas dejan de existir jurídicamente y se estructuraron como administradores regionales de una sola empresa nacional denominada CADAFE. Bueno, en este desarrollo también va a ser un hito de la mayor importancia el 29 de diciembre de 1960. ¿Por qué? Porque el presidente Rómulo Betancourt crea la Corporación Venezolana de Guayana, la CVG, y designa al general Rafael Alfonso Ravar como su presidente fundador. Esta corporación se proponía el desarrollo de las industrias básicas en Guayana.
solo podía planificar este emporio industrial si contaba con energía eléctrica suficiente. De allí que en 1963 se cree EDELCA, que significaba Electrificación del Caroní, Compañía Anónima, y tiene el cometido específico de desarrollar el potencial hidroeléctrico del río Caroní. En 1957, ya el entonces coronel Alfonso Rabar afirmaba lo siguiente: el programa para la utilización del potencial hidroeléctrico del río Caroní tiene por fin la industrialización en gran escala de la Guayana venezolana y la incorporación de esa extensa y rica tierra de la economía nacional mediante la utilización racional de los ingentes recursos de materias primas con que cuenta. Fin de la cita. Y con la creación de la CBG, entonces se formalizaron dos divisiones dentro de la estructura de la empresa: la división de operaciones de centrales hidroeléctricas, destinada a la entonces existente Macagua 1, y la división de construcción de centrales hidroeléctricas, cuyo proyecto principal era Guri. Por cierto, aquí hay un detalle interesante: se llamaban divisiones, bueno, porque quien presidía la institución era un militar. Probablemente el general Alfonso concebía la empresa un poco influido por su formación académica castrense, aunque hay que recordar que Alfonso Rabar era ingeniero egresado del MIT, nada menos. Muy bien, entonces los trabajos de EDELCA comienzan el 23 de julio de 1963, cuando se constituye. Y el 8 de agosto de ese mismo año se firma el contrato para la construcción de la represa de Guri. Se hace una licitación internacional, se presentan varias empresas, en su mayoría europeas y norteamericanas. Y después de muchos estudios técnicos se decide la construcción en el cañón de Necuima, cerca de 90 kilómetros aguas arriba de la central de Macagua 1. En 1968 se concluye la primera etapa de Guri, sumándose una capacidad de generación eléctrica de 2.065 megavatios. Y la etapa final de Guri concluye en 1986. La primera está gobernando Raúl Leoni y la segunda está gobernando Jaime Lucinchi. Y entonces la capacidad instalada de Guri asciende a 10.000 megavatios. Y escuchen bien, Guri entonces pasó a ser la segunda central hidroeléctrica del mundo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son las primeras y la otra? La primera en ese entonces era la de Itaipú, una central hidroeléctrica en la frontera entre Brasil y Paraguay, que produce 14.000 megavatios. Y hoy en día, la de Guri es la tercera, ya que en China está siendo construida una central hidroeléctrica, o más bien un complejo hidroeléctrico de varias centrales, y todas esas centrales van a producir 95.745 megavatios. De hecho, ya ese es el destino final de ese trabajo en China. Al día de hoy no llega a 95.000, pero va en camino. Ya esa central de China es más grande que la de Itaipú y por supuesto que la de Venezuela. Por cierto, la central hidroeléctrica de Guri desde 1974 llevó el nombre del expresidente Raúl Leoni y le fue cambiado el nombre el año 2006 cuando pasa a llamarse Simón Bolívar.
En la próxima parte del programa continuaremos con esta historia fascinante de las centrales hidroeléctricas que aprovechan las aguas del río Caroní. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. En la parte anterior del programa hablábamos de las dimensiones de la central hidroeléctrica de Guri y cómo fue la segunda del mundo y luego pasó a ser la tercera del mundo en su tamaño. Y bueno, continúa el desarrollo del aprovechamiento de las aguas del río Caroní por parte de Edelca. Y a mediados de la década de los años 80 se aceleran los trabajos para la construcción de Macagua 2. Estos trabajos concluyen en 1997 y le toca a Rafael Caldera en su segundo gobierno inaugurar esa nueva central hidroeléctrica. Y Caldera decidió que esa central se llamase 23 de enero. Luego el nombre fue cambiado a Antonio José de Sucre. A comienzos de la década de los años 90 comienzan los trabajos para la construcción de la central hidroeléctrica de Caruachi. Culminaron en el año 2006 y al inaugurarse se le denominó Francisco de Miranda. La central hidroeléctrica de Tocoma se denominará Manuel Piar y las obras están adelantadas, pero entendemos que no ha sido concluida. Y con esta última central hidroeléctrica concluye el trabajo que el Estado venezolano inició en 1953, el del aprovechamiento de las aguas del río Caroní. Esto sí es lo que puede llamarse una siembra verdadera de los recursos petroleros, porque cada central hidroeléctrica en funcionamiento es ahorro de barriles de petróleo en la generación de energía eléctrica. La capacidad instalada del sistema hidroeléctrico del Caroní es como sigue. Guri tiene 10.000 megavatios. Macagua 1, 360 megavatios. La primera, que es pequeñita. Macagua 2 tiene 2.540 megavatios de capacidad instalada. Caruachi tiene 2.160 megavatios. Tocoma, lo mismo, 2.160 megavatios. Y todo esto suma 17.220 megavatios. Y veamos ahora unas cifras interesantes. Para el momento de la creación de Edelca, 1963, cuando solo funcionaba Macagua 1, la empresa suplía el 22% de la demanda nacional. Y para el año 2001, ya las aguas del río Caroní surtían la demanda de electricidad del 75% de Venezuela, el territorio de la República de Venezuela. Bueno, el crecimiento económico y poblacional, el porcentaje ha bajado, es decir, ya no es 75%, es menos. Y además se han construido
otras centrales termoeléctricas en distintas zonas del país, atendiendo a una demanda creciente que ya el Guri, o más bien el Caroní, y sus centrales hidroeléctricas van a ser insuficientes para cubrir la totalidad. Nunca llegó a ser la totalidad del país, pero en sus mejores momentos llegó al 75% de la electricidad que necesitaba Venezuela. Se dice fácil, pero es el trabajo de muchas generaciones de ingenieros y distintos profesionales venezolanos, desde 1953 hasta el año 2006, que fue cuando se inauguró la central hidroeléctrica Francisco de Miranda. Falta una, esperemos que eso se termine pronto. Por su parte, la electricidad de Caracas siguió creciendo y CADAFE también. Y aquella primera central termoeléctrica de la electricidad de Caracas va a entrar en funcionamiento en 1931 en la avenida Sublet de La Guaira. Luego, esta empresa adquiere la central de Naiguatá en 1943 y después instala la electricidad de Caracas dos pequeñas termoeléctricas en la ciudad de Caracas, una en Santa Rosa en 1948 y otra en Los Cortijos en 1949. Mientras tanto, la central de La Guaira seguía sumando turbinas y capacidad de generación a lo largo de varias ampliaciones sucesivas hasta que dejó de funcionar en 1962. ¿Por qué dejó de funcionar? Porque la electricidad de Caracas había construido la central de Arrecifes, que hacía innecesarias las otras. En nuestro próximo programa continuaremos con las centrales termoeléctricas de Arrecife, que comienza a construirse en 1947. Veremos otras centrales pequeñas en la urbanización El Marqués, en Caricuao, y bueno, todo el crecimiento tanto de la electricidad de Caracas como de CADAFE a lo largo de esos años, y veremos también la conversión de todas estas empresas en Corpoelec. Eso va a ocurrir en julio del año 2007. Bien, estamos entonces en esta brevísima historia de la energía eléctrica en Venezuela. Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho, y en la dirección técnica Fernando Camacho. Y para mí es un placer hablar para ustedes sobre estos temas tan poco conocidos, tan poco divulgados, de las tareas de los venezolanos en la construcción de su país, en la construcción civil de su país, y algo tan esencial como es la producción y distribución de energía eléctrica, en un país en el que la proporción de energía hidroeléctrica es muy grande en comparación con otros países de América Latina que no pueden tener energía hidroeléctrica en estas dimensiones porque sus ríos no dan para tanto. En cambio, nosotros tuvimos esa bendición de la naturaleza que es el río Caroní, que ha permitido el diseño de ese conjunto de centrales hidroeléctricas que representan un ahorro enorme de energía fósil para Venezuela en la generación de la energía eléctrica. Habló para ustedes Rafael Arraiz Luca. Nos vemos entonces en nuestro próximo programa.